Hola, esta es la primera cápsula de problemas para el control uno de este lunes. Va a tratar de teoría de juegos, monopolio. Vamos a ver también un poco de criterios de asignación, pero lo más importante que vamos a ver acá al menos es teoría de juegos y monopolio. La primera pregunta va a ser de teoría de juegos, como pueden ver acá, y yo diría que es como comprende una de las partes más difíciles que podrían preguntar de teoría de juegos, que es al final modelar los pagos de un juego, porque al final aplicar estrategias dominadas o aplicar equilibrios de Nash es más bien simple. Lo otro que creo que sería conveniente que ustedes puedan estudiar si es que encuentran alguna pregunta parecida, son aquellas preguntas más teóricas donde se impone alguna condición sobre los equilibrios de Nash más algebraicos o sobre las estrategias estrictamente dominadas. Pero bueno, los últimos controles se ha preguntado más cosas similares a esta, donde se tiene que modelar los pagos y pucha, puede que sea un poco tedioso, pero la verdad, si se hace con cuidado, yo diría que son puntos accesibles en el control. Así que bueno, vayamos a la pregunta. Esto trata de que dos ganaderos llevan a pastar a sus vacas a un terreno comunal de área 100. Las vacas se reparten el pasto de la parcela de manera uniforme y para simplificar supondremos que cada ganadero puede llevar una, tres o cinco vacas. Bueno, y que sus decisiones son simultáneas. A partir de eso ya podemos comenzar a ver ciertas cosas. Por ejemplo, que el conjunto de estrategias para cada jugador son uno 3 y 5. Eso para todo jugador en uno y 2. Es decir, para el jugador uno sus estrategias son uno 3 y 5. Para el jugador son también las estrategias uno 3 y 5. Bueno, acá yo me ayudé un poquito, ya tengo la matriz escrita. Ahí están las estrategias ya. Y ya, bueno, visto eso, los beneficios del ganadero y si se lleva n sub i vacas son esa expresión que está ahí, donde n es el número total de vacas pastando en el terreno y c es el costo por vaca por ocupar la parcela. La pregunta A entonces consiste en escribir la matriz de pago para un coste por vaca de 5. Entonces, ya, a partir de esta expresión de acá, podemos notar que la utilidad, así a simple vista, depende únicamente de la estrategia que yo decido tomar por separado, la que un jugador particular decide tomar por separado. Sin embargo, nosotros sabemos que los juegos son interacciones estratégicas y que por lo tanto los pagos individuales dependen de los pagos del resto de jugadores. Eso se internaliza a través de ese n de ahí, que como dice en el párrafo de abajo, n es igual a la suma de las estrategias de ambos jugadores, o del total de vagas pastando en el terreno. Es decir, n1 más n2. Entonces ese n depende del conjunto de estrategias de ambos jugadores. Y por lo tanto, para ayudarnos un poquito en el cálculo, lo primero que vamos a hacer va a ser dejar esto más a la mano. Entonces, como yo les decía, ese n depende de la combinación de estrategias del jugador uno y el jugador 2. En este caso acá, n va a ser 2 porque uno más uno es 2. En este caso va a ser 4. En este caso va a ser 6. En este caso acá va a ser 4. En este caso acá va a ser 6. Y en este caso acá 8. En este caso acá va a ser 6, aquí va a ser 8 y aquí va a ser 10. Entonces con eso ya tendríamos más a la mano este n para calcular cada una de las utilidades con las que tenemos que rellenar la matriz. Ahora, simplemente por simplicidad, pasemos a revisar aquellos pagos que son iguales para el jugador uno y el jugador 2, que son este caso de aquí, porque ambas estrategias son iguales, este caso de aquí y este caso de aquí. Entonces, en este caso, tenemos que calcular la utilidad de i sub 1, que va a ser igual para i igual 1 y para i igual 2. Y eso se puede calcular como 100 por n sub i, que es 1, sobre el n total. Como estamos acá, n va a ser igual a 2, y a eso le restamos c, que es 5, por n, que sería 1. Entonces esto al final sería
100 partido en 2 son 50, menos 5, 45. Entonces, en este caso, ambos jugadores reciben 45. El otro caso que es simétrico en los pagos es 3 y 3. Entonces, calculamos la utilidad de 3. En este caso, entonces, I sería igual a 3. El N, como vimos acá, sería este de acá, 6. Y, bueno, C seguiría siendo 5, pero el N es 3. Entonces sería 100 por 3 dividido en 6, 3 dividido en 6 es 0,5, 100 por 0,5 es 50, menos 5 por 3 son 15, eso sería entonces igual a 35. Ahí tendríamos entonces 35,35. Y este sería el último caso que es simétrico en los pagos. La estrategia 5,5, en este caso 5,5 es 10, entonces el n sería igual a 10 y esto sería igual a 5. Aquí de nuevo estamos calculando eso. Entonces tenemos 100 por 5 dividido en 10, 5 dividido en 10 es un medio, 0,5, 100 por 0,5 son 50, menos 25, eso sería igual a 25. Entonces tenemos acá 25,25. Y bueno, ahora habría que pasar a calcular el resto de los pagos. Acá es importante notar que a partir de esta expresión podemos notar cierta simetría. Entonces, sería lógico pensar que en estos casos los pagos van a ser más o menos parecidos. Supongamos que entonces acá va a haber un pago de U y un pago de B. Entonces, dado que simplemente cambian las estrategias, pero la función de utilidad es la misma, podríamos esperar que en este caso la utilidad, dado que las estrategias se rotan, se transponen, llegásemos a algo así. Y eso es efectivamente lo que va a pasar. Entonces, ahora, bajo esta combinación de estrategias, es decir, bajo este n, vamos a calcular las utilidades para cada una de las estrategias por separado. Y eso lo vamos a escribir acá al ladito. Entonces, fijemos un n, es decir, n igual a 4. Vamos a estar entonces en este caso y en este caso. Y queremos calcular las utilidades de i para cuando juega 1 y la utilidad de i cuando juega 3. Entonces, veamos lo primero. Tendríamos entonces que esto sería 100 por 1 sobre n era 4 y a eso le restamos 5 por 1 que es el costo. Entonces, tendríamos que 100 partido en 4 son 25, menos 5, eso sería igual a 20. Entonces, cuando n es igual a 4, el jugador que juega la estrategia 1 recibe un pago de 20. En este caso, entonces sería 20, y en este caso sería también 20 para el jugador que juega 1, que es el jugador 2. Ahora, cuando se juega 3, sería 100 por 3 dividido en 4 menos 5 por 3, porque el costo es variable y depende de la cantidad de vacas que se lleven. Entonces, 100 partido en 4 es 25, 25 por 3 sería 75, a eso le restamos 5 por 3 son 15, y eso sería igual a 60. Entonces, cuando n es igual a 4, el jugador que juega 3, la estrategia 3, que lleva 3 vacas, recibe un pago de 60. En este caso el jugador 2 juega 3 y en este caso el jugador 1 juega 3. Entonces, los pagos quedarían así. Perfecto. Entonces, ahora, ya que vimos eso, vamos a pasar a revisar las utilidades cuando n sea igual a 6.
este caso, las combinaciones posibles son 1 y 5, en ambos casos, este caso de acá y este caso de acá. Entonces, calculamos U sub I de 1 sería entonces 100 por 1 sobre n es igual a 6, menos 5 por n1, que sería 1. Entonces, esto sería 100 dividido en 6, eso es 17 más o menos, 16,6, menos 5, sería aproximadamente, sería 11,6 periódico, esto sería aproximadamente 12. En este caso, podemos aproximar porque las diferencias entre los pagos son notorias. Pero, por ejemplo, si los pagos fueran muy chiquititos y fueran, no sé, 4 o 5, y se tuviesen estas cifras decimales, ahí sí podría ser la diferencia en el caso de querer aplicar estrategias dominadas, entonces sería conveniente no aproximar. Pero dado que en este caso las dimensiones son más o menos distintas, es evidente que no causaría problema. Pero de todas formas, si en el control se quieren asegurar, sería bueno que no aproximar. Pero en este caso, al menos, como les digo, no debería ser problema. Bueno, entonces, cuando n es igual a 6, el jugador que juega la estrategia 1 recibe un pago de 12. En este caso, el jugador 2 sería el que juega la estrategia 1. Y bueno, el jugador que juega la estrategia 5 recibiría un pago de 100 por 5 dividido en 6, menos 5 por 5. Entonces, 100 partido en 6 era aproximadamente 17, por 5 sería 83, menos 25 sería aproximadamente 58. Y visto eso, bastaría revisar únicamente el caso cuando n es igual a 8. Entonces ya no estaríamos en este caso acá, sino aquí. Entonces, acá la combinación de estrategias posibles es 3 y 5. Entonces calculamos la estrategia, o sea, el pago de jugar la estrategia 3. Eso sería 100 por 3 sobre 8 y restamos 5 por 3. 100 dividido en 8 son 12,5. Eso por 3 sería 37,5 y le restamos 15. Esto es un 22,5, pero como les dije que no hay problema en aproximar, decimos entonces que sería 23. Y si jugamos la estrategia de 5, sería 100 por 5 sobre 8, según por, no menos 5 por 5, de un 5. Entonces, dividido en 8, como les había dicho, es 12,5, eso por 5, 63 aproximadamente, menos 25, sería aproximadamente 38. Entonces, el que juega 5 recibe 38, el que juega 3 recibe 23. Y en este caso, el que juega 3 recibe 23 y el que juega 5 recibe 38. Y con eso tendríamos lista la pregunta A. Ya tenemos la matriz de pago lista y con eso ya podemos comenzar a calcular los equilibrios de Nash. Bueno, en el caso que haya, me parece que aquí no hay estrategia dominada. Y bueno, de eso se trata justamente la pregunta B, de encontrar el equilibrio de Nash. Para hacerlo más ordenadito, lo pegaremos acá. Y esto
Lo hacemos por mejor respuesta. Entonces ya, si el jugador uno juega la estrategia uno, entonces el jugador 2 maximiza sus utilidades y juega lo que le da un mayor beneficio, que sería 60, la estrategia 3. Si el jugador uno decide jugar 3, entonces la dinámica es la misma. El jugador 2 decide jugar la estrategia 5, que le da un pago mayor de 38. Y si el jugador uno decide jugar 5, entonces el jugador 2 maximiza sus utilidades en jugar 5 también. Luego hacemos el caso contrario. Ahora vemos las mejores respuestas del jugador uno. Si el jugador 2 decide jugar 1, el jugador uno va a maximizar sus utilidades en 3. Si el jugador 2 decide jugar 3, el jugador uno juega 5. Y finalmente, si el jugador, si el jugador 2 decide jugar 5, el jugador uno juega 25. Bueno, como saben ustedes, el equilibrio de Nash tiene que cumplir dos condiciones. Primero, que no hay incentivo al desvío, y segundo, que es la intersección entre las mejores respuestas de cada jugador. En este caso estamos en la intersección entre las mejores respuestas y no hay incentivo al desvío, porque el desvío unilateral desde esta solución, es decir, fijando la estrategia del otro jugador, no tengo incentivo a moverme a ninguno de los otros de las otras combinaciones de estrategias porque recibiría pagos menores. Entonces, efectivamente, en esta intersección de mejores respuestas encontramos el equilibrio de Nash, que vendría a ser la estrategia 5,5. Ahí, de nuevo, es muy importante entender que el equilibrio de Nash se describe por las estrategias y no por los pagos. O sea, en este caso, sería incorrecto decir que el equilibrio de Nash es 25,25, porque esa estrategia no existe, ¿eh? En este caso, la notación no nos acompaña mucho, porque son números y puede ser confusor, pero si por ejemplo esta estrategia se llamara C,C en vez de 5,5, el equilibrio de Nash sería C,C. Pero bueno, tenemos ahí entonces el equilibrio de Nash. Ya, acá nos metemos un poco en lo que son los criterios de asignación. Yo diría que la primera vez que uno ve economía, la definición de Pareto eficiente puede que no sea muy clara. Sabemos que es Pareto eficiente aquella distribución la que se cumple que no se puede estar mejor sin que otro esté peor. Pero de nuevo, esto puede ser un poco ambiguo, no se entiende del todo. Aparte, para nosotros que somos ingenieros, nos cuesta entender si no lo modelamos. Yo al menos, bueno, a lo mejor a algunos de ustedes les confunde, ahí tomen o dejen este consejo, pero al menos a mí me ha servido mucho pensar la asignación o sea, la eficiencia de Pareto como una función. Entonces, supongamos que tenemos dos jugadores y una asignación S, uno menos S. O sea, se dividen un bien, se lo dividen en S y uno menos S. Esta va a ser la asignación inicial. Luego hay una asignación final donde se divide la misma unidad, pero en proporciones distintas. Eso lo denotamos como S', uno menos S'. En este caso particular se está dividiendo un bien
pero podría dividirse n viene. Y eso sería lo mismo, o sea, ns por n, 1 menos s. Da lo mismo. En este caso, yo diría que es más simple verlo como s, 1 menos s. Entonces, la eficiencia de Pareto es una función que toma una distribución inicial, s, 1 menos s, y le asigna valores 1 si es eficiente de Pareto, la distribución inicial, y 0 si no es eficiente la distribución inicial. Entonces, las condiciones para esto serían: la distribución inicial, S,1 menos S', será Pareto eficiente si es que al mejorar la asignación para alguno de los dos, es decir, supongamos que mejora la asignación para el jugador 1. Entonces, S' sería mayor a S. La distribución inicial entonces sería Pareto eficiente si se cumple que S' sería mayor a S, pero el jugador 2 empeora. O, claro, no empeora. Ahí me equivoqué un poco con esto, es sin que otro esté peor. Entonces, 1 menos S sería mayor a 1 menos S'. Esto quiere decir que si el jugador 1 mejora en la distribución final, es decir, S' es mayor a S, el jugador 2 tiene que empeorar con la distribución final, o sea, está peor que en el caso inicial. Entonces, se cumple esto o se cumple el otro caso, en el que el jugador 2 está mejor y el jugador 1 está peor. El complemento entonces se tiene en todo lo contrario. Entonces, ahí es importante notar que la eficiencia de Pareto se mide siempre con respecto a una distribución inicial, a una asignación inicial. Entonces, si uno puede mejorar, pero cuando pasa eso, el otro empeora, entonces la distribución inicial sería eficiente de Pareto. Si por el contrario, al mejorar uno de los dos, el otro mejora o se queda igual, entonces la distribución inicial no sería eficiente de Pareto y uno se podría mover hacia otra distribución que sí fuera eventualmente eficiente de Pareto. Pero bueno, puede que sea un poco, que los confunda un poco, ahí vean ustedes si les sirve o no. Esto no, yo al menos cuando vi el curso no me lo enseñaron, fue como una noción que desarrollé yo para ayudarme un poco porque me costaba esta noción de eficiencia de Pareto. Pero bueno, si tienen dudas igual me pueden consultar por correo, ahí estoy súper dispuesto a responderles. Ya, pues. Entonces, visto eso, tenemos que pasar a revisar la tablita. Voy a checar esto, lo voy a correr un poquito para arriba y voy a traer la tabla. Esto no nos sirve mucho. Bueno, entonces, como yo les decía, para entender la eficiencia de Pareto debemos pararnos en una asignación inicial y comparar. Entonces, nos vamos a parar en esta asignación de acá y vamos a revisar todas las asignaciones en las que el jugador 1 esté mejor. Entonces, el jugador 1 está mejor acá porque su utilidad es 60, está mejor acá porque su utilidad es 58. En ninguna de estas está mejor porque ninguna de las del medio está mejor porque su utilidad es menor que 45 en todas. Lo mismo en este caso acá. Entonces comparamos. En esta utilidad acá, la utilidad del jugador 1 mejora porque incrementa, pero la utilidad del jugador 2 empeora. Entonces, con respecto a esta,
con respecto a esta combinación, esta utilidad inicial sí sería eficiente de Pareto. Y con respecto a esta otra, también sería eficiente de Pareto porque no se puede estar mejor, el jugador uno no puede estar mejor sin que el jugador 2 empeore. Así que esta de acá sí es eficiente de Pareto. Perfecto. Ahora nos paramos en esta de acá. Entonces, serían, bueno, en este caso no se puede estar mejor, el jugador uno no puede tener una utilidad mayor, entonces también es eficiente de Pareto. O Pareto eficiente creo que es más correcto decirle. Así que Pareto eficiente. Ya, en este caso acá ahora, 58, basta con que encontremos un contraejemplo para decir que no es Pareto eficiente. Entonces, miremos este caso. En este caso, el jugador uno está mejor, porque pasa de 58 a 60, y el jugador 2 también está mejor. Entonces, este punto que estamos revisando no es Pareto eficiente. Así que no le escribimos ahí Pareto eficiente. En este caso, que es simétrico a este de acá, pasa lo mismo. Si lo vemos con respecto a este, 20, miento. Ya, de nuevo, hagamos el trámite más largo. Entonces nos fijamos acá y vemos todos los casos en los que el jugador uno esté mejor, que es este de acá, es este de acá, este de acá y es este de acá. Entonces, con respecto a este, el jugador uno está mejor, pero el jugador 2 está peor, así que todavía es candidato a ser Pareto eficiente. Con respecto a este, el jugador uno está mejor, el jugador 2 está peor. Entonces, la distribución inicial está acá, sigue siendo Pareto eficiente. Con respecto a esta de acá, el jugador uno está mejor, pero el jugador 2 está peor, no es Pareto, o sea, sigue siendo Pareto eficiente. Y en este caso de acá pasa lo mismo. El jugador uno está mejor, el jugador 2 está peor, entonces esta sigue siendo Pareto eficiente. Además, podríamos haberlo visto como simétrico a este caso de acá y decir que para el jugador 2 no se puede estar mejor, entonces simplemente esta distribución es Pareto eficiente. Ahora revisemos este caso de acá, 35, y, y revisamos. Bueno, como les decía, basta encontrar un contraejemplo para notar la eficiencia de Pareto o la ineficiencia de Pareto. Entonces comparamos con respecto a este y vemos que el jugador uno mejora con respecto a la distribución inicial y el jugador 2 también mejora. Entonces, este punto de acá no sería eficiente de Pareto. Este punto de acá, lo mismo, podemos ver con respecto a esa misma distribución que, que el jugador uno estaría mejor porque pasa de 38 a 45 y el jugador 2 también está mejor porque pasa de 23 a 45. Entonces, este punto de acá no es Pareto eficiente. Se cortó la grabación justo cuando estaba mostrando esto de acá. Entonces, bueno, como estamos en este caso de acá, el jugador uno puede estar mejor, pasa a 45, el jugador también puede estar mejor, entonces este punto no sería Pareto eficiente. Este de acá, por simetría más o menos, a este caso de acá, el jugador 2 puede estar mejor, puede pasar a 60, y el jugador uno pasa a 20, entonces tampoco es Pareto eficiente. Este punto de acá, bueno, vamos a este punto de acá de nuevo.
Ambos pueden estar mejor, 23 pasa a 45, 38 a 45, tampoco es Pareto eficiente. Y este punto de acá, 25 a 25, tenemos este de acá al ladito, que ambos pueden estar mejor, aumentando su utilidad en 10 unidades. Entonces al final tendríamos que los puntos Pareto eficiente serían este de acá y este de acá. Entonces escribimos el conjunto de los Pareto eficientes como la combinación de estas tres estrategias, que serían la estrategia 1,1, la estrategia 3,1 y la estrategia 1,3. Y finalmente, la pregunta es un poco redundante, me sorprendió que estuvieran un control, la verdad, pero ¿el equilibrio de Nash es una asignación Pareto eficiente? Bueno, nosotros teníamos que el equilibrio de Nash es este de acá, ¿era? ¿Sí? Es claro, la estrategia 5,5, y notamos entonces que 5,5 no pertenece al conjunto de las Pareto eficientes, porque no está. Y claro, porque tenemos ahí un contraejemplo que ambos podrían estar mejor si jugara la estrategia 3,3, recibirían más utilidades, y también tenemos más contraejemplos. Este caso de acá, por ejemplo, que ambos podrían estar mejor. Entonces, en efecto, el equilibrio de Nash no es una asignación Pareto eficiente. Y bueno, ahí tienen la función esta que recomiendo. Bueno, si les sirve nomás, o si se van a confundir mucho, no lo tomen en cuenta, pero si les sirve y si lo entienden así, yo siento que es muy, muy útil. Bueno, entonces con eso estaríamos listos y podríamos pasar a revisar la pregunta de monopolio, que es más bien simple, la verdad. De hecho, es súper simple, pero por lo que entiendo en los contenidos de ustedes les entra monopolio y les entra discriminación de precios, que es un caso particular del monopolio. Entonces, si, si les hicieran una pregunta de monopolio sin considerar discriminación de precios, yo creo que sería algo como de este estilo. Entonces, revisémoslo. Considera un monopolista con un costo marginal constante de 20 que enfrenta una demanda dada por P es igual a 80 menos 3Q. Analice, grafique y encuentre el precio monopólico, el precio socialmente eficiente, la cantidad producida y la pérdida de excedente social que genera el monopolio. Por aquí, a diferencia de otros casos, no nos dan la función de costo, sino nos dan el costo marginal directamente. Es más o menos lo mismo, pero como no te dan los costos, uno no puede optimizar sobre una función de utilidad. Podemos simplemente igualar los costos marginales en la cantidad óptima, son iguales a los ingresos marginales en la cantidad óptima. Eso es una condición del monopolio. Pero demostrémoslo para que les quede claro y confíen. Entonces, nosotros tenemos una función de utilidad, que son los ingresos, en función de la cantidad, menos los costos en función de la cantidad. Para los ingresos, que los vamos a escribir como I, son iguales a la cantidad por el precio que se cobra. Porque es lógico, precio por cantidad, la cantidad que te compran por el precio al que te lo compran, son los ingresos. Y los costos, que los vamos a escribir como C, son los costos en función de Q, que es una función dada. En este caso tenemos los costos marginales, pero al punto que quiero ilustrar, nos basta con pensar que esta es la función de costos. Entonces, nuestro problema de optimización es maximizar las utilidades, es decir, maximizar Q por P de Q
por P de Q menos los costos. Y esto en función de Q. Entonces, para esto bastaría calcular las condiciones de primer orden, que es calcular la derivada de la utilidad con respecto a la cantidad, y eso sería igual a derivar cada término por sí solo. El primero por regla de la cadena, por regla del producto, no me acuerdo. Creo que es lo mismo en todo caso. Pero sería P de Q, la derivada de uno por el otro, más la derivada de el otro por este término de acá. Entonces sería Q' por P, miento, Q por P' de Q. Y a eso le restamos la derivada de los costos. Y esto lo igualamos a cero por condición de primer orden. Esto en el óptimo siempre. Entonces en el óptimo se cumple que P de Q más Q por P' de Q va a ser igual a C' de Q. Y esto al final, como es lógico, resulta ser los ingresos marginales, o sea, la derivada de los ingresos. Entonces, sería los ingresos marginales en función del Q óptimo son igual a la derivada de los ingresos, y eso va a ser igual a la derivada de los costos, igual a los costos marginales de Q. Y esa es la condición que definimos acá arriba. Bueno, esto es solo una pequeña explicación para que les quede claro por qué se impone eso. Me imagino que ya a esta altura igual lo saben, pero de todas formas nunca está de más. Bueno, entonces visto eso, ya podemos pasar, bueno, ¿sabéis qué? Puta, no me sirvió, ya filo. Bueno, entonces nos dicen, los costos marginales son constantes e iguales a 20 y la demanda está dada por eso. Lo primero que vamos a hacer entonces va a ser encontrar las cantidades monopólicas, que yo diría que es lo más simple, es decir, encontrar el Q óptimo y encontrar el precio óptimo. Bueno, ya sabemos que los costos marginales de Q son iguales a los costos marginales del Q óptimo en este caso particular. A lo mejor dejámoslo así. Los costos marginales son iguales a 20, por lo que dice acá. Y lo que esto enfrenta a una demanda dada por... Ya, entonces tenemos que los ingresos están dados por esa demanda de ahí, que sería entonces la cantidad por el precio en función de la cantidad, que es esto de acá, que sería entonces 80 menos 3Q. Miento, estos serían los ingresos. Sería entonces 80Q menos 3Q al cuadrado. Luego entonces derivamos con respecto a Q y tenemos los ingresos marginales. Y luego, ya con la función de, o sea, con la forma de los costos y la forma de los ingresos marginales, podemos imponer esta condición de acá arriba, que consiste en igualarlos ambos en el óptimo. Entonces, tendríamos que 80 menos 6Q óptimo va a ser igual a 20. Que notar que no tiene dependencia de Q, por lo tanto es constante para el óptimo. Luego entonces tendríamos que Q óptimo va a ser igual a 20 más 80, 80 menos 20 sobre 6, sería 60 sobre 6, y eso va a ser igual a 10.
Con eso ya tendríamos la cantidad monopólica. El precio monopólico resulta de reemplazar la cantidad monopólica en la función de demanda, que es la que está acá arriba. Entonces sería 80 menos 3 por Q, que sería el Q óptimo. 10 sería 80 menos 30 y eso es igual a 50. Entonces ya tenemos la combinación Q, P óptimos serían igual 10,50. Ahora entonces, bueno, aparte de las cantidades y los precios monopólicos, nos pedían calcular el precio socialmente eficiente, la cantidad, bueno, y la pérdida de excedente social que genera el monopolio. Adicionalmente, les voy a calcular también el excedente del consumidor y el excedente del productor, que nunca está de más porque suele ser pedido. Así que eso se hace idealmente en gráfico. Entonces acá vamos a calcular el excedente del consumidor, el excedente del productor, la pérdida de excedente social, que jamás la he visto escrita así, pero nunca está de más acuñar el término. Y que nos pedían el precio socialmente eficiente. Bueno, partamos por el precio socialmente eficiente. Este es el precio de la competencia perfecta. No es necesario que lo demuestren. Y esto va a ser igual a los costos marginales. O sea, en este caso en particular, el precio socialmente eficiente, que es el precio de competencia perfecta, va a ser de 20 por definición. Así que vamos a trabajar sobre esto. Voy a quedar medio corto espacio. Así que voy a reorganizar esto. Y bueno, ya con eso podemos graficar. Entonces este gráfico tiene precio acá, tiene la cantidad acá, y para calcular todo lo que necesitamos, el excedente del consumidor, del productor y del consumidor, necesitamos la función de la demanda, necesitamos también los costos marginales, graficarlos, y los ingresos marginales. Bueno, todas esas funciones ya las tenemos. La función de la demanda está acá, los costos marginales están acá, y los ingresos marginales están acá. Entonces ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Supongamos que acá en 4 va a estar, esto va a ser 80, y esto se hace 0, la función de, esto se hace 0, cuando 80 sobre 3, no sé cuánto es. A ver, 80 sobre 3, eso es aproximadamente 30, 26,6, 27. Entonces ya, supongamos que va a estar por acá. Ya, entonces esta va a ser la función de la demanda. Los costos marginales los vamos a fijar acá, y los ingresos marginales son, tienen la misma forma que, o sea, el mismo punto de corte que la demanda, pero se hacen 0 en 80 sobre 6, que es igual a 80 sobre 3 a la mitad. Entonces lo podemos escribir como por ahí. Sí, que esto es más o menos como la mitad de esto, pero esto solamente para que quede lo más a escala posible. No es necesario que tampoco que sean tan precisos con el dibujo, sino con las cantidades.
Nosotros vimos que la cantidad monopólica se obtiene cuando los costos marginales, que es esto de acá, y los ingresos marginales se igualan. Esta va a ser la demanda. Entonces, en este punto de acá se tiene el Q óptimo. Y si esto lo prolongamos, uy, esto de acá va a ser el precio óptimo y ya con eso se pueden calcular las áreas que nos interesan. A ver, esta, esta área de acá, que está por sobre el precio, y por debajo de la demanda, se conoce como el excedente del consumidor. Esta área que está por debajo del precio y por sobre los costos se conoce como el excedente del productor. Y esta área de acá, que es la que nos piden en el enunciado, se conoce como la pérdida del excedente social. Y depende también de la forma de los costos. En este caso, los costos son lineales, entonces los costos marginales son constantes. Sin embargo, todas estas, las distintas formas que podrían tener los excedentes, dependen de la función de costos, porque la función de demanda y los ingresos marginales siempre van a ser decrecientes, al menos en los casos que vemos en este curso. Entonces, bueno, el cálculo numérico de esto sería al final revisar geométricamente las dimensiones de los mismos. Entonces, podemos avanzar con eso. Vamos al excedente del consumidor primero, que es un triángulo de altura 80 menos P óptimo, de base Q óptimo, y se divide en dos porque el área de un triángulo. Entonces, nosotros vimos que P óptimo era igual a 50 y la cantidad óptima era igual a 10, si no me equivoco. En efecto, entonces tendríamos que esto sería 30 por 10 sobre 2, 150, el excedente del consumidor. El excedente del productor sería un rectángulo de lados Q y P. Entonces Q por P sería entonces 50 por 10 y eso sería igual a 500. Hay un error porque el lado, o sea, el Q está bien, pero esto sería P menos los costos marginales. Entonces sería del lado Q, lado P menos los costos marginales que son 20. Entonces quedaría, ¿cuánto era Q? Era 10. No está muy escala el gráfico, pero bueno, el precio era 50, los costos marginales eran 20, si no me equivoco. Entonces sería 30 por 10, 300. Acá es consistente que, dado que es un monopolio, el productor puede extraer un mayor excedente que el consumidor. Bueno, y finalmente vamos a calcular el área que nos piden, que es la pérdida del excedente social.
que tiene de altura lo mismo que lo que calculamos para los de acción del productor. De base tiene la diferencia entre el precio de la cantidad de competencia perfecta y el precio de competencia perfecta y la cantidad monopólica. Esto porque dijimos que cuando el precio es igual al costo marginal, el precio este de acá sería de competencia perfecta, lo que les comenté acá arriba. La cantidad monopólica entonces resulta de despejar el precio monopólico en la función de la demanda. Y luego con eso ya se puede calcular este triángulo de acá. Entonces acá al ladito pongamos el anexo, que el precio de competencia perfecta es igual al precio dado al Q de competencia perfecta. Entonces esto de acá sería que el precio sería 20, y esto sería igual a 80 menos 3 Q de competencia perfecta, y despejamos. Sería 3Q de competencia perfecta, va a ser igual a 80 menos 20 son 60. Entonces el Q de competencia perfecta sería igual a 60 dividido en 3 son 20. Y ya con eso se calcula simplemente, tenemos que sería el precio óptimo menos los costos marginales o el precio de competencia perfecta, en este caso son sinónimos. Eso de altura, de base sería el Q de competencia perfecta menos el Q óptimo, y dividido en 2 porque es un triángulo. Entonces, esto va a ser igual al precio de competencia perfecta, o sea, el precio monopólico menos el de competencia perfecta, que sería 50 menos 20, por el Q de competencia perfecta, que sería 20, menos el Q monopólico, que era 10, y eso lo dividimos en 2. Esto de acá sería 30, esto de acá sería 10, 300 dividido en 2, 150 es la pérdida del excedente social. Y con eso tendríamos lista la primera parte de la pregunta 2. La segunda, bueno, es una especie de comente. Determine la veracidad o falsedad de la siguiente afirmación, justificando adecuadamente. Para una función de demanda decreciente, el precio que cobra un monopolio nunca puede ser menor que la del ingreso marginal. Entonces, supongamos, para generalizar un poco más el caso y no verlo solo en particular para este, que la función de demanda, va a estar la inversa de la demanda, pero va a ser decreciente. Entonces va a tener una forma A menos BQ, donde A pertenece a los reales y B pertenece a los reales positivos porque la pendiente es negativa. Entonces esta va a ser nuestra función de demanda. Los ingresos marginales, o sea, los ingresos, perdón, función de Q, van a ser igual a A menos BQ, y eso por Q porque precio por cantidad. Entonces sería AQ menos BQ cuadrado. Bueno, para una función de demanda, el precio que cobra un monopolio nunca puede ser, o mejor, escribámoslo de una manera distinta. Precio de la cantidad por la cantidad. Bueno, acá nos preguntan acerca de los ingresos marginales. Entonces, los ingresos marginales resultan
al derivar esto. Y eso sería igual a P de Q más prima de Q por Q. Y acá tenemos que notar ciertas cosas. Primero que todo, que el precio es siempre positivo, porque es un precio, no existen los precios negativos. Entonces, esto es siempre mayor a cero. Lo mismo pasa con la cantidad. Esto es siempre mayor o igual a cero. No existen cantidades negativas al final. Sin embargo, esto lo podemos calcular en base a eso. La derivada con respecto a Q sería menos B. Y es negativo. Siempre negativo. Entonces, esto de acá sería estrictamente menor, o bueno, si es que B fuera menor o igual a cero, menor o igual, veámoslo, sí, eso, a el precio. Entonces, el precio siempre es mayor que el ingreso marginal, que es justamente lo que dice acá. Para una función de demanda decreciente, que es esta de acá, el precio que cobra un monopolio nunca puede ser menor que el ingreso marginal. Y efectivamente, esto, si lo revisamos algebraicamente, se cumple. Y eso queda demostrado con esto. Igual, dado que esto tiene forma de comente, se podría demostrar de distintas formas. Bueno, los comentes, como le he dicho en los auxiliares, son más laxos en el tipo de demostración que se permite. Igual sería correcto, por ejemplo, decir que si el precio no cubre el ingreso marginal, entonces no hay ganancia. Pero yo diría que esta es la forma más sencilla, más directa y más clara de demostrarlo. Y con eso ya terminaríamos esta primera cápsula para el control uno. Así que cualquier duda, consulta, siempre estoy bien activo en el curso, así que me escriben nomás. Eso. Chao, chao.